Bien, hermanos, les saludo cariñosamente a todos ustedes, a quienes nos acompañan por primera vez y también a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Les enviamos un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Hermanos, hemos estado ya en esta serie de Nehemías por varios meses y hemos avanzado, hemos ido avanzando en la historia. Una historia de reconstrucción, una historia de restauración que ciertamente nos ha dado, creo yo, muchas luces acerca también de cómo vivir nuestra fe en estos tiempos. Y hay algo que tal vez ha sido un elemento central, ¿no?, en esta serie, y dice relación con el hecho de que desde la perspectiva divina, las ciudades son estratégicas. ¿Por qué ellas son estratégicas? Porque desde las ciudades mana la influencia hacia los alrededores. Y de hecho es algo que seguimos nosotros viendo en nuestra era. No solo era una verdad en aquella época de la ciudad de Jerusalén, sino sigue siendo hoy una realidad. Las grandes ciudades son increíblemente importantes en el plan y en el diseño de Dios. Y desde entonces ahí desprendemos lo siguiente: Dios ciertamente ama la ciudad. Y pareciera ser que esto es contradictorio, ¿no? Porque en las ciudades tal vez es donde también más la gente se pierde. Las ciudades parecieran ser que representan un ícono de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Es allí donde tal vez se desarrolla la cuna de una serie de inmoralidades y de injusticias que afectan al ser humano y que parecieran estar en la contraposición o en la contramano de lo que Dios espera para quienes somos hijos suyos. Sin embargo, la historia bíblica comienza en un jardín, pero termina en una ciudad. Y es por eso que estamos absolutamente convencidos de que a través del proyecto y del plan que Dios tiene para nosotros, podemos también incidir y bendecir a nuestra ciudad. Nuestra ciudad puede ser transformada mediante la predicación del Evangelio, mediante un ejército de discípulos de Cristo que se comprometan a vivir su fe, no solo dentro de su hogar y encerrado en las iglesias, sino a vivir la ética del reino en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, en sus vecindarios, que podamos efectivamente como hijos de Dios sembrar la semilla del Evangelio, para que el Señor pueda hacer la diferencia en nuestra ciudad. Lo dijimos la semana antepasada. Dios ama a la ciudad de Concepción. Dios tiene a Concepción en su ciudad. Y se ha tal vez servido de nosotros y de otras muchas congregaciones para bendecirla. Entonces, llegamos a un punto en el que después de que terminó la obra de reconstrucción, que fue maravilloso, ¿no? Recuerden que los muros de Jerusalén estuvieron derribados durante décadas. Fueron décadas que los muros de Jerusalén estuvieron en el suelo. Dios vocacionó a Nehemías para que él viajara desde una ciudad distante, que era la capital del imperio, que era Susa. Viajó desde Susa a Jerusalén para que a través de sus dones él pudiera planificar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Décadas habían estado los muros en el suelo y Nehemías logró en 52 días levantar los muros con ayuda, por supuesto, de todas las familias de Jerusalén. Cuando por fin Jerusalén fue una ciudad segura para vivir, 50,000 personas vinieron a vivir a esta ciudad. Leímos a esas 150,000 personas en un capítulo. Dije 150, eran 50,000 nomás. Y además, lo que nosotros vemos que estas personas hicieron fue que, llegando a la ciudad de Jerusalén, ellos celebraron un culto público al Señor, escucharon la palabra del Señor. Y no solo la escucharon, sino que también su corazón fue conmovido por lo que la palabra de Dios decía, al punto de que los cabezas de las familias, los líderes del pueblo, buscaron nuevamente a Esdras, el sacerdote, para que les siguiera leyendo la Biblia. No nos bastó un sermón de 6 horas, ahora queremos escuchar un estudio bíblico también.
Y ahí fueron donde Esdras y se sentaron alrededor. Y estos cabezas de familia, estos líderes del pueblo, fueron los que después a sus familias les llevaron la palabra del Señor. La semana pasada con el pastor Guillermo, ustedes reflexionaron acerca de cómo la palabra del Señor nos convence de pecado. Cómo la palabra del Señor afecta tan profundamente nuestro corazón y nos confronta con quienes somos, que nos invita al arrepentimiento. Entonces fíjense, el pueblo pasó de la alegría, de la celebración, a tener un tiempo de duelo, un tiempo de contrición, porque se dieron cuenta que habían obrado mal delante del Señor. Entonces vemos nosotros que después de este tiempo de arrepentimiento, en donde ellos confiesan sus pecados, el Señor los restaura. El Señor restaura los corazones de estos hombres que habían estado abatidos, que habían estado distantes, y los acerca nuevamente a sus propósitos. Y de esto nosotros a la semana pasada aprendíamos que el arrepentimiento ciertamente es un don, es un regalo de Dios para nosotros. Porque usted y yo hemos llegado al convencimiento por la palabra que Dios, a través de Cristo Jesús, que se encarnó, que murió sobre una cruz, cargó sobre sus hombros nuestras maldades, cargó sobre sus hombros nuestros pecados, y a través de la fe en Cristo Jesús y en su resurrección, usted y yo tenemos victoria sobre la muerte. Por lo tanto, el arrepentimiento trae para nosotros vida eterna. El arrepentimiento trae para nosotros alegría para vivir, porque ya no estamos en muerte, ahora estamos en vida, porque le pertenecemos al Señor. Jerusalén se transformó en una ciudad llena de vida espiritual. Un lugar donde ciertamente a mí me gustaría criar a mi hija. Un lugar en donde se honra la palabra, donde se escucha la palabra, donde se obedece la palabra, donde se estudia la palabra, se lee la palabra y se vive la palabra. Jerusalén, por misericordia del Señor, se transformó en la ciudad de Dios. Y cuando ellos estaban en esa circunstancia histórica, es fácil quedarnos en el primer amor. Tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado. Después de tener un encuentro con el Señor, existe esta inclinación y esa sensibilidad especial en donde pareciera ser que nos sentimos más cerca del Señor. Pero poco a poco esas ganas o esos ánimos espirituales se van tal vez diluyendo, se van enfriando y pareciera ser que nos distanciamos del Señor. Y fíjense que aquí en el capítulo 10 de Nehemías surge algo que es sumamente importante y que yo espero que usted junto conmigo podamos considerarlo como una acción necesaria. El pueblo no solo quedó a la merced de sus emociones, porque ellos en ese momento habían escuchado la voz del Señor, se habían arrepentido de sus pecados y habían vuelto al Señor. Entonces ellos estaban alegres, sus emociones estaban ahí palpitantes, vibrantes respecto de su relación con el Señor. Pero el Señor los quiere llevar a un compromiso más profundo. Nuestra relación con Dios no puede basarse meramente en nuestras emociones, porque nuestras emociones cambian. Porque un día podemos sentirnos cerca del Señor y al día siguiente pueden haber circunstancias que nos distancian de Él. Entonces el capítulo 10 es sumamente importante porque traslada la relación de los hijos de Dios desde lo emocional hacia los compromisos. Y es por eso que hoy día vamos a conversar sobre estos dos temas. Vamos a conversar sobre el pacto de Dios y sobre los compromisos que asumen los hijos de Dios para sostener su relación con Dios. Así que si a usted le ha pasado alguna vez que siente que su vida espiritual parece una montaña rusa que tiene altos y bajos, hoy día usted va a escuchar de parte del Señor compromisos que pueden ayudarlo a sostener su espiritualidad, no solo en el cómo se siente, sino en los compromisos que hace como creyente. Me salió verso. No solo cómo se siente, sino en los compromisos también. Así que quiero invitarlo a que abra la Biblia ahí en el capítulo 9, versículo 38.
que es el último versículo del capítulo 9 que el pastor no leyó la semana pasada, así que lo tengo que leer hoy día. No, pero es porque es un tema aparte, por eso. Entonces, si usted tiene su Biblia a la mano, déjeme leer con usted este versículo 39. Dice: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Esto es lo que sucedió. Ellos escribieron un documento y lo firmaron. De hecho, eso es un pacto. Un pacto es un contrato en donde están sus obligaciones, sus compromisos, y también, por otro lado, están sus privilegios, están también sus beneficios. Un contrato tiene beneficios, privilegios, pero también se desprenden de este contrato deberes y obligaciones. Entonces ellos establecieron un pacto con el Señor y pusieron por escrito los compromisos que ellos asumían como pueblo del Señor, diciendo: ahora nuestra relación con Dios no será conducida por el cómo me siento, sino por estos compromisos que yo, con mi familia y con el pueblo, voy a asumir delante de Dios para que guíen mi vida. Esto es muy interesante, porque tal vez el efecto práctico de escribir y firmar un pacto nos hace más conscientes de cuáles son nuestras obligaciones y compromisos con el Señor. Y lo primero que nosotros vamos a ver es una lista de personas que firmaron el pacto. Y eso está a partir del capítulo 10, versículo 1, que dice así. No lo traje proyectado porque son muchos versículos. Entonces lo voy a leer, así que usted búsquelo en su Biblia, por favor. Los que firmaron fueron, ¿quiénes fueron? Nehemías, el gobernador. Nehemías, el que reconstruyó los muros. El líder, fue el primero en poner el ejemplo y firmó el pacto. Hijo de Acalías y Sedequías. ¿Quién más? Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sabanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilhai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Pero también firmaron los levitas. ¿Quiénes? Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadab, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, los líderes. ¿Quiénes eran ellos? Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Hasgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesesabeel, Sadoc, Jedaúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Ananías, Hasub, Aloes, Pila, Sobek, Rehum, Asbana, Maasías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Arim y Baana. ¿Qué tal? Y el resto del pueblo, dice el texto. Levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, todos los que habían aportado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales. O sea, toda esta gente hizo compromiso, un pacto firmado delante de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vemos en el capítulo 10 es quiénes se comprometieron con el Señor. Y lo segundo que nosotros vemos es cuáles son los compromisos que ellos firmaron. ¿A qué se comprometieron los hijos de Israel? Y nosotros vamos a ver que ellos tomaron 4 compromisos. Solo 4 obligaciones.
¿Cuál es la primera? Ellos se comprometieron, en primer lugar, a andar y obedecer la ley de Dios. Primer compromiso, andar y obedecer la ley de Dios. Ellos se juntaron para jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y esto es un asunto muy serio, porque el pueblo se compromete a someterse a la ley de Dios, a tal punto de que ellos dicen: Señor, si nos desviamos, si faltamos a tu palabra, si violamos tu ley, si nos volvemos hacia el pecado, nosotros vamos a estar dispuestos a que tú nos corrijas. Vamos a estar dispuestos a ser disciplinados para que podamos ser traídos de vuelta al camino. Ellos se comprometieron a obedecer las Escrituras, a leer la Biblia ciertamente y a hacer todo lo que ella demanda. Y la razón por la cual esto importa es que no pueden vivir como personas que glorifiquen a Dios a menos que estés dispuesto a obedecer lo que Dios estableció en su palabra. No existe forma de glorificar al Señor con nuestra vida sin que de ello necesariamente se desprenda la obligación de obedecer la palabra de Dios, de andar en los mandamientos del Señor. El pueblo decidió creer que Dios les hablaba a través de las Sagradas Escrituras, y que de hecho es exactamente lo que nosotros creemos hoy día. Creemos que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras y que lo que está contenido aquí es palabra de Dios, y los mandamientos, estatutos y ordenanzas no solo aplican para el pueblo de Israel en Jerusalén hace tantos siglos atrás, son también un regalo de Dios para nosotros hoy día. Entonces, cuando ellos se comprometen a obedecer la ley del Señor, ellos están declarando lo mismo que nosotros creemos hoy día, que la Biblia es la máxima autoridad en materias de fe y de práctica. La Biblia es la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y de práctica. Todo lo que venga a través de la razón, todo lo que venga de la tradición, todo lo que venga de la experiencia personal, todo lo que venga de la cultura, debe ser probado como verdad por la palabra de Dios. Porque ella es la verdad revelada para nosotros. Creemos esto porque solo la palabra de Dios ha sido divinamente inspirada y por lo tanto ella es infalible e inerrante. La Biblia no se equivoca. Sus mandamientos para nosotros son sabiduría divina, y bien haríamos usted y yo en considerarlos para nuestros caminos y así vivir de manera menos accidentada. Esto implica para el pueblo y para nosotros hoy día que cualquier consejo que usted reciba, cualquier opinión que usted escuche, cualquier experiencia que usted pueda vivir debe ser probada como verdad por las Sagradas Escrituras, para que en último término usted siempre obedezca lo que la Biblia enseñe. No importa quién le dé un consejo. Usted puede ir a la oficina pastoral y pedir un consejo, y si el pastor le dice algo que está en contra de la verdad de Dios revelada en su palabra, usted debe obedecer ¿a quién? Al Señor, a la palabra. No le haga caso al pastor. En eso, por supuesto, en otras cosas sí. ¿Por qué? Porque ella es la máxima autoridad. Porque todas las cosas deben ser probadas por la palabra. Creo que alguna vez les comenté esta historia que es muy frecuente, tal vez usted más de alguna vez lo ha escuchado, ¿no? Ese consejo popular que cuando usted tiene que tomar alguna decisión importante en su vida, viene alguien, amigo, pariente, familiar, qué sé yo, vecino, colega, y le dice: lo que tú tienes que hacer es escuchar tu corazón. ¿Ha recibido alguna vez ese consejo? Lo que tú tienes que hacer es escuchar tu corazón. Y ahí la Biblia después nos dice que el corazón es engañoso y perverso.
No le hagas caso a tu corazón, porque lo que va a hacer tu corazón es engañarte, te hará tropezar y te apartará de la verdad del Señor. No escuche la sabiduría popular cuando ella está bregada con lo que la Biblia enseña. El pueblo se comprometió a decir: vamos a probar todo como verdad a través de la palabra de Dios, porque ella es infalible, porque ella es sabiduría que proviene de lo alto para dirigir nuestra vida. Entonces, este compromiso es muy serio. Ellos solemnemente se comprometen a creer que la palabra es la verdad de Dios, infalible y perfecta, regla de fe y conducta, para que se dirijan en su vida a través de lo que Dios enseña en ella. Así que déjeme hacer esto un poco más personal. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree que ella es la única regla de fe y de práctica? Entonces, ¿estás dispuesto a obedecer a la Escritura como máxima autoridad en tu vida? Cuidado con lo que prometen, porque tenemos a Dios como testigo. Esto es serio. Esto no es un compromiso cualquiera. Porque ¿sabe qué? La Biblia tiene la autoridad de señalarnos lo que es pecado. La Biblia tiene la autoridad de mostrarnos aquello que no está bien y decirnos: eso que tú hiciste, eso que tú crees, eso que tú piensas es pecaminoso y debes arrepentirte de eso. Por lo tanto, este compromiso necesariamente demanda de nosotros humildad, que abramos mano de nuestro orgullo y de querer nosotros asumir el gobierno y el control de nuestra vida y entregarnos a los pies del Señor y decirle: Señor, tú enviaste a Jesucristo, Él murió en la cruz para pagar mi deuda y yo quiero comprometerme desde ahora en adelante a vivir conforme a tus normas, porque sé que en eso engendraré vida eterna. Claramente sabemos que el resultado de la obediencia es la bendición. Pero el corazón es engañoso. El corazón es perverso y nos hace anhelar cosas que no nos convienen. Y es por eso que es nuestra mente la que debe gobernar nuestro corazón, para que aquella mente que fue convencida por la palabra que Cristo es el Señor, pueda entonces decirle a ese corazón perverso: tú ahora te sometes y no vas a hacer lo que bien te viene en gana. Gobernar el corazón es tener dominio propio. Y el dominio propio es la corona de los frutos del Espíritu. Y eso demanda de un ejercicio espiritual permanente y constante. Así que hoy te invito a que digas junto con todo el pueblo de Israel: vamos a honrar las Escrituras. Vamos a oírlas, las vamos a leer, las vamos a estudiar, las vamos a obedecer, vamos a orar la Biblia, vamos a cantar la Biblia, nos vamos a arrepentir de nuestro pecado cuando la Biblia diga que estoy haciendo algo que es pecaminoso. Voy a ser dirigido y gobernado por estas palabras. Pero si lo dices, tienes que saber que hay un Dios que es testigo de tus compromisos. Lo primero no es solo que vamos a obedecer las Escrituras. Hay un segundo compromiso que asume el pueblo de Israel, que es guiar a sus familias en el Señor. Y aquí me voy a poner un poco pesado, porque vamos a tener que repetir algo que lo hemos dicho muchas veces. Pero es importante que este segundo punto viniera después del primero, porque lo que vamos a decir ahora no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que a mí me parece que es bueno, es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice lo siguiente: que el pueblo de Israel, además de andar y obedecer a las palabras del Señor, se comprometen a que no darían a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para nuestros hijos de otros pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el pueblo se comprometió a que ellos no dejarían que sus hijas se casaran con personas no creyentes. Y no dejarían que sus hijos se casaran con mujeres no creyentes. Y en esto, queridos hermanos, la Biblia no
no es tibia. La Biblia hace un énfasis muy sentido. Y es por eso que si estás soltero, el pacto que Dios demanda de ti hoy es que no irás detrás de personas no creyentes. ¿Qué implica eso? Esto ya es especulación mía, pero hay un propósito para esto. En que no vas a tener citas con ellos. En que no vas a coquetear con ellos mandándole memes por Instagram. Porque así comienzan las cosas. Con conversaciones, con reacciones, con estados, con citas. Y ahí comienza una historia que puede después no necesariamente terminar en una relación, pero así comienzan. Debes procurar relacionarte con alguien que ame a Jesús como tú lo amas. Y déjeme ser muy claro en esto. No basta con que esa persona diga que cree en Dios. No, pastor, es que él cree en Dios. ¿Sabe qué? Los demonios también. Y estoy seguro que usted no consideraría un demonio como prospecto para casarse. No basta con que diga que cree a Dios, que cree en Dios. Es importante que esas personas hayan rendido su corazón delante de Cristo Jesús y lo reconozcan como su Señor y Salvador. Aquel candidato debe amar al Señor y tener convicciones teológicas similares a las tuyas, considerando el punto primero. Porque si nos vamos a someter a la palabra de Dios como máxima autoridad en materias de fe y de práctica, entonces deberás saber que la Biblia demanda de ti que si eres soltero, no consideres como candidatos o candidatas a aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Pero esto no solo para los solteros, porque también aquí hay muchos padres, entre los cuales me incluyo. Y como padres debemos asegurarnos de que hasta donde nos sea posible, nuestros hijos sean criados para amar y servir al Señor Jesús, de tal forma que cuando ellos crezcan y de tal forma que cuando ellos quieren establecer una familia, por causa del temor y la obediencia a la palabra del Señor, puedan ser guiados a construir familias dentro del pacto de Dios, con personas creyentes que amen y declaren a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es un deber que asumió el pueblo. Nosotros como padres guiaremos a nuestras familias y enseñaremos a nuestros hijos a amar al Señor y con su misericordia y gracia procurar que formen familias cristianas. Esto es algo muy serio también. El pacto de Dios demanda que no nos enredemos ni emocional, ni física, ni psicológicamente con alguien que no ama a Jesús. No significa que usted no pueda tener amigos que no sean creyentes, pero candidatos para formar familia. El Señor hace esta advertencia muy seria. Y es por eso que para Dios el matrimonio termina siendo una ilustración de cómo Cristo ama a la iglesia. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús ama a la iglesia de tal forma que está dispuesto a sacrificarse por ella, a morir por ella. Y cuando el apóstol Pablo establece este símil entre la relación de Cristo con la iglesia, también establece responsabilidades para los que están casados. Y dice, así debe amar el marido a su mujer, estando dispuesto a servirla a tal punto que, si es necesario, muera por ella. Porque los hombres del pacto deben estar dispuestos a sacrificarse por sus familias, cueste lo que cueste. Entonces, yo quiero invitarlo a que hoy día usted sea consciente de la importancia y la seriedad del matrimonio y cómo eso puede afectar a las generaciones que vienen después de usted. El primer compromiso que hizo el pueblo fue someterse y obedecer la palabra de Dios. El segundo, guiar a sus familias para construir matrimonios sustentados en Jesús. Y hay un tercer compromiso que asume el pueblo,
que es honrar y obedecer el día del Señor. Verso 31. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en un día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El pueblo declara que la adoración a Dios será para ellos la más alta prioridad, incluso dispuestos ellos a cerrar sus negocios cada día de reposo para poder reunirse como pueblo a adorar al Señor, cantar juntos, pero también para descansar y para invertir ese tiempo en el cuidado personal, el cuidado de las familias y así también disfrutar del fruto de su trabajo. Y esto necesariamente nos va a llevar a Génesis capítulo 1, cuando el Señor dice en su palabra que Él creó el mundo y todas las cosas en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. El séptimo día Dios descansó y conforme a lo que nos enseña Éxodo 20, Dios estableció que 6 días trabajaríamos y el séptimo también descansaríamos y dedicaríamos ese día para adorar al Señor comunitariamente, descansar, invertir tiempo en nuestra familia y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y eso es una ordenanza divina, guardar el día de reposo. Y de hecho el pueblo de Dios obedeció el descanso sabatino, porque el séptimo día era el día sábado, hasta los tiempos de Jesús. Y obedeció el descanso sabatino hasta los tiempos de Jesús, porque en Jesús hubo una transición que nos llevó a considerar su muerte y su resurrección como no solo el evento central y constitutivo de nuestra fe, sino como el mismo Señor dice en Mateo capítulo 5, Él vino a cumplir por nosotros la ley. Y todas aquellas ordenanzas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo Jesús, a tal punto que la Biblia dice que Jesús es hoy nuestro descanso, que nuestro día de reposo, más que importarnos en el día propiamente tal, es el objeto de nuestro descanso. Y Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Cristo es nuestro descanso y Él resucitó el primer día de la semana y desde la época de Cristo los primeros creyentes señalaron el día domingo, primer día de la semana, como el día para honrarle y glorificarle hasta el día de hoy. La observancia del Sabbat por causa de esto no es vinculante para nosotros, pero sí es muy importante que nos apeguemos al principio sabático y dedicar un día al descanso. Tal vez no sea de relevancia discutir acerca de cuál es el día. Yo hoy día quiero hacerte reflexionar el compromiso y la reflexión de si realmente nos tomamos un día para descansar. Si realmente nos tomamos un día para descansar en los términos en que el Señor lo estableció. ¿Para qué? Para invertirlo en la adoración del Señor, adoración comunitaria. Para invertirlo en el disfrute de nuestras familias, para que aquel día sea un día importante en el que la familia se reúne. Si nos comprometimos a guiar a nuestra familia para que ella sea una familia que esté a los pies del Señor, a los pies de Cristo, necesito tiempo que invertir con ellos. Y el día de reposo es el día para adorar al Señor, para disfrutar en familia y ciertamente para descansar y gozar del fruto de tu trabajo. El trabajo es bueno. El trabajo es una bendición para todos. Pero si por causa del trabajo estás siendo impedido de descansar, estás siendo impedido de adorar al Señor, estás siendo impedido de invertir tiempo en tu familia y gozar del fruto de tu trabajo, te quedan solo dos opciones. O negocias con tu empleador ese día o renuncias. Porque el trabajo hoy día puede transformarse en un ídolo en tu corazón. El trabajo, siendo algo bueno, siendo algo necesario, siendo algo importante para el ser humano, puede transformarse en un ídolo si eso se interpone en tu compromiso de honrar el día del Señor.
de dedicar un día a la adoración, al disfrute de la familia y al goce y el deleite del descanso. El deseo de ser exitoso en nuestras vocaciones no puede ser más importante que nuestra relación con Dios. Y a eso se compromete el pueblo. Aquí eso no puede ser más importante. Porque además es una muestra de confianza. Porque si sabemos que hacemos la voluntad de Dios y honramos el día de reposo, sabemos que el Señor nos sustentará. Él pondrá alimento en nuestra mesa. Él pondrá vestido a nuestra familia. Porque Él se preocupa de sus hijos y no los desampara. Por lo tanto, no te afanes porque trabajar un día más a la semana vas a prosperar. Si el Señor es tu Dios, Él dijo, descansa un día, hónrame, disfruta de tu familia, descansa y disfruta del fruto de tu trabajo, pero cuando sea necesario y te haga falta, yo te voy a sustentar. Yo te voy a sustentar. No hagas del trabajo un ídolo que destruya tu relación con Dios o tu familia. Y hay un último compromiso, y con esto ya nos acercamos al final. Sustentar financieramente la obra del Señor. Son hartos versículos a partir del 32, y los voy a leer para que usted me siga con su vista ahí en su Biblia. Finalmente dicen, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hay una palabra muy importante aquí. Ellos se comprometieron a entregar las primicias. Y el concepto de primicia es muy importante porque significa no solo dar lo primero, sino que también lo mejor al Señor. ¿Y por qué ellos se comprometieron a dar lo primero y lo mejor al Señor? Porque ellos consideraron que la adoración a Dios era su más alta prioridad. Su más alta prioridad. El pueblo de Israel se compromete a colaborar con las cuentas de la iglesia para que ellas se pagaran. Ellos estaban demostrando este principio que también Pablo nos enseña en 2 Corintios, capítulo 8 y 9, donde él enseña a la iglesia a ofrendar y diezmar de manera alegre, generosa, sacrificial y regular. El Señor compromete a su pueblo a que den con alegría. Y este concepto de dar con alegría tal vez es el que más nos cuesta.
porque usualmente administramos lo que tenemos más como propietarios que como mayordomos. Y de hecho esto es muy necesario entenderlo, porque Santiago en el capítulo 1:17 dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto procede de lo alto. Es decir, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo proviene de Dios. Tu tiempo, el talento, tu dinero, tus posesiones, todo es un regalo de Dios. Y si nosotros recibimos el regalo de Dios y cerramos nuestras manos, nos comportamos como propietarios. Y nos transformamos en personas avaras, nos tornamos en personas codiciosas, nos tornamos personas egoístas. Sin embargo, si mantenemos nuestras manos abiertas para poner delante del Señor todo lo que Él nos ha dado a fin de compartir de lo mucho que Él nos entrega, entonces nos transformamos en buenos mayordomos. Si lo piensas desde la siguiente lógica, puedes descubrir tal vez qué perfil tienes tú. ¿Cuánto de lo que tengo debo compartir con Dios? Si tú hoy día te preguntas, ¿cuánto de lo que tienes debes compartir con Dios? Entonces estás pensando como un propietario. Pero si piensas, ¿con cuánto de lo que le pertenece a Dios me puedo quedar? Entonces estás pensando como un administrador, como un mayordomo, que efectivamente es eso lo que el Señor nos llamó a hacer. La perspectiva del administrador nos permite ser generosos y alegrarnos por eso. Y de hecho eso fue lo que Jesús enseñó. Si eres fiel en lo poco, entonces yo te voy a poder confiar más. El pueblo entendió que ellos eran administradores de la provisión que el Señor les entregaba y que a través de los recursos que el Señor les daba, ellos podían también servir al prójimo. Ellos podían sustentar la obra del templo a fin de que las personas, incluso más necesitadas, también tuviesen para comer. Y con esto quiero terminar, porque ya lo dije hace algunas semanas atrás. Si tú eres nuevo en la iglesia, si tú no eres miembro de la iglesia, no nos interesa tu dinero. De verdad, si tú no eres miembro de la iglesia, no te molestes ni en ofrendar. Como iglesia no estamos detrás de tu dinero y no nos interesa tu dinero. Aquí hay un compromiso que tomaron quienes son miembros de la iglesia y quienes pasaron a formar parte de esta comunidad, de decir, yo me comprometo con mi diezmo y con mi ofrenda a sustentar el trabajo de esta congregación local. Y el Señor hoy día, a aquellos que hicieron ese compromiso, les cobra la palabra diciendo, hiciste pacto conmigo que sustentarías la obra, entonces ahora es el tiempo en que debemos comportarnos como mayordomos y no como propietarios. ¿Sabe por qué? Porque hemos procurado enseñar muy claramente en qué se invierte cada peso que usted ofrenda. Y tenemos una visión declarada. Nosotros invertimos todo lo que tenemos en predicar el Evangelio, en hacer discípulos y plantar iglesias. Todo nuestro dinero se usa para predicar el Evangelio, para hacer discípulos y plantar iglesias. La mayor cantidad de dinero invertido en nuestro presupuesto va en virtud de sustentar personas. Sustentamos a los pastores que trabajan, sustentamos a los plantadores que hoy día están sirviendo en las congregaciones hijas. Pagamos arriendos, pagamos luz, pagamos agua, compramos sillas y mantenemos nuestros ministerios funcionando. Todo está en los libros de tesorería. Tenemos un excelente tesorero, tenemos una excelente comisión revisora de cuentas y yo le puedo garantizar, querido hermano, que en esta iglesia cada peso se usa para la gloria de Dios. Y si no me cree, no tenemos ningún problema en abrirle el libro de tesorería, en abrir la cuenta corriente para que usted lo compruebe. Porque el Señor nos vocacionó no a ser propietarios y quedarnos con lo que le pertenece, sino a servir al Señor con alegría para que su reino se extienda. Y ese es el compromiso que asumieron. Por lo tanto, querido hermano, son 4 compromisos.
¿Cuál de ustedes va hoy día a firmar delante del Señor? ¿O cuál de ustedes va derechamente a tomar y va a apagar ahí, va a correr el botoncito para el lado para que esté apagado? ¿Con qué se va a comprometer usted? Andar, obedecer la ley del Señor, guiar a tu familia en el Señor, honrar el día del Señor y sustentar financieramente la obra. Yo anhelo sinceramente que el Señor te dé de su Espíritu Santo y te guíe a firmar este compromiso como lo hicieron estas decenas y decenas de personas que cosecharon bendición. Para que de esa forma tú puedas vivir aquella vida que el Señor preparó para ti. ¿Qué te parece si oramos? Le damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude. Señor, estamos tan agradecidos por ti, por tu amor manifestado hacia nosotros a través de Cristo Jesús, por proveernos del perdón, por reconciliarnos, Señor, contigo a través de Cristo y poder de esa forma conectarnos con aquel Dios que está en los cielos. Y hoy día, Señor, tal cual lo hizo el pueblo de Israel en aquella época, hoy día hemos escuchado cuáles son los compromisos que tú demandas de quienes somos hijos tuyos y que estamos incorporados a este pacto que tú estableciste con nosotros. Y queremos, Señor, en primer lugar, pedirte perdón si en alguno de estos aspectos hemos estado fallando. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a ser convencidos de nuestras equivocaciones y hierros en aquellos elementos de este pacto en el que no hemos estado a la altura. Pero ayúdanos, Señor, no solo a arrepentirnos, sino también a abrazar el compromiso de amarte y de servirte con cada uno de estos pasos que nos has enseñado en tu palabra. Cuida de tu iglesia. Sostén, Señor, nuestras almas y sostén nuestros espíritus en ti para que podamos ser fortalecidos en la fe y así, Señor, cumplir estos compromisos con gozo y alegría. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.